Ay, Rosita. Buenos días, ¿cómo están? Gracias, Rosita, por esta hermosa oración. Eh, Toda la gloria y la honra es para mi Señor. Gracias a Dios. Aquí estoy. Hoy el pastor Alfonsito les deja sus saludos porque anda por Quito. Bueno, ya está llegando. Anda por Quito, en una reunión pues con el grupo de los legendarios. Y Aquí pues lo estamos bueno, viendo, pastora, ya conectado. ya se conectó. Oh, mi amor, ¿cómo estás? Espero que vengas bien. Entonces hoy me cedió el puesto para poder traer una palabra y le decía, Señor, ¿qué palabra puedo llevar a tus hijas, a tus hijos, a tu pueblo, Señor? Y una palabra que me dice el Señor, la oración, pero esa oración con fe y creyendo. Esa oración que hacemos cada día, ¿verdad? Pero muchas veces no recibimos una respuesta porque hay que ponerle un agregado a la oración que hacemos, es creer. Y el tema que hoy voy a traer a la luz de la palabra es, ¿lo crees? ¿Lo crees, Patti? ¿Lo crees, Alex? ¿Lo crees, Lili? ¿Lo crees, Cecilia? ¿Lo crees, Inesita? Yamile, ¿lo crees? ¿Lo crees, Landy? ¿Lo crees, Mabel? ¿Lo crees, Pilar? Juan Carlos, ¿lo crees? Roxana, ¿lo crees? Amén. Rosita, ¿lo crees? Genita, Patti, levanten sus manos, ¿lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo que a la luz de la palabra que hoy vamos a, a hablar en este día, María, Jenny, hermano Adelmo, Griseldita, Patricia, Lorenita, Olguita, Paquita, Germania y todas las que están aquí, el tema se llama ¿Lo crees? Y yo lo creo. Yo les cuento cada mañana que yo me levanto, pues porque ya hace muchos años me levanto a orar como ustedes. Pero también me levanto a las 4 de la mañana. Ustedes saben, hay una plataforma con Pastora Noemí que nos levantamos a orar y venimos orando, y venimos adorando, y venimos clamándole al Señor. Y cada mañana que me levanto le digo, Señor, yo te creo. Yo creo en esta palabra, en esta, en esta palabra que está escrita, en esta. Porque si tú, Espíritu Santo, lo escribió, se lo dio a tus apóstoles, a tus ministros, es porque es a través del Espíritu Santo que lo hicieron y yo lo creo, Señor. Pero en esta mañana quiero orar para empezar este tiempo, para hablar de este hermoso tema que es la oración. Amén. La oración es lo que a mí me encanta, es lo que hago cada día de mi vida, a lo que me levanto, a lo que salgo a mi trabajo, a lo que voy con mi esposo en el camino, a lo que voy a recoger a mi hijo, a lo que paso por lugar y una persona está botada con su carro y digo, Señor, ayúdalo. Es esa oración la que hago cada día y es una satisfacción para mí poder orar siempre por todos. Y ahora voy a poner este tiempo en las manos del Señor para poder entrar a la palabra. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta bendición que hoy me entregas, Padre, de poder traer tu palabra, Señor. No es palabra de hombre, es tu palabra, Padre, para poder instruir, para poder ministrar, para poder exhortar, para poder animar, Señor, a tu pueblo, Padre, a que sigan, Señor, creyendo, Señor, que ese regalo, Señor, que tú nos diste, que es la oración, Señor, puedan traer sus cargas y entregártelas a ti, Señor, para que tú, Señor, las tomes y conforme a tu voluntad, Padre, tú entregues esa respuesta, Padre, para cada situación. Gracias, Padre, ponemos todo en tus manos
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No sé si les ha pasado que hay momentos en la vida que nosotros pasamos, ¿verdad? Y pasamos por situaciones difíciles que muchas veces no sabemos qué hacer, que no sabemos qué decisión tomar, que no sabemos qué camino escoger. Pero, ¿por qué nos pasan estas cosas? Porque nosotros vivimos circunstancias en nuestras vidas que nos han hecho perder muchas veces el horizonte, otras veces el enfoque de nuestras vidas, pero principalmente nos han hecho perder la fe. Esa circunstancia por la cual hemos pasado muchas veces ha hecho que nosotros menguemos en nuestra fe. Y miren, y para que esa fe no mengue, nosotros necesitamos orar. Porque uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es la práctica de la oración. ¿Cuántas dicen amén? Es la práctica de la oración. Porque la oración es poder acercarnos delante de Él con toda confianza, no poniendo nuestra propia confianza en nuestros propios méritos, sino en lo que el Señor Jesús ya hizo en esa cruz del Calvario. Amén. Lo que Él ya hizo, lo que Él ya hizo por todos nosotros. Entonces nosotros venimos a tomar ese regalo que Dios nos da, ese regalo que nosotros tenemos, que es la oración, que es poder entrar al trono de la gracia y poder alcanzar esa divina misericordia que necesitamos para cada día de nuestras vidas. Amén. Y yo hoy, a la luz de la palabra, quiero decirles pues que debemos hacer la oración, que podamos entrar al trono de la gracia, debemos hacerla, pero con fe. Y la fe no es más que creer. Y de eso les vengo a hablar el día de hoy. De hacer una oración creyendo, de ponerle a esa oración un agregado especial que es la fe y el creer. Porque cuando nosotros oramos con fe, creyendo, el Señor va a responder en base a su voluntad y no en base a la nuestra. Y yo decía, ¿no? Tener que conocer, tener que hablar de la oración cuando todos conocemos que es una oración. Sabemos que orar es hablar con Dios. Amén. Sabemos que orar es tener, la oración es uno de los medios con los cuales nosotros nos comunicamos con Dios. La palabra dice orando en todo tiempo, con acción de gracias, con súplicas y acción de gracias en el Espíritu. Amén. Eso dice la palabra, pero yo decía, Señor, ellas ya lo saben, ellos ya lo saben, pero hay un agregado especial al cual nosotros le vamos a poner a esa oración, que es, además de la fe, que muchas veces mengua, como inicié diciendo, por las circunstancias en las que estamos pasando, por lo que estamos viendo a nuestro alrededor, que mengua nuestra fe. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vamos a aprender que además de esa fe que tenemos para que Dios nos responda, le vamos a agregar el creer. Y yo decía, Señor, creer, sí, uno cree, ¿verdad? Uno dice, no, sí, yo creo en esta palabra, yo creo en lo que el Señor ha dicho de mí, yo creo. Pero, ¿qué significa creer? Y yo me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua para buscar los dos significados, lo de lo natural y lo bíblico. Y dice, permítame leer porque eso dice, la Real Academia de la Lengua dice que creer es tener algo por cierto, mire, algo por cierto, sin conocerlo de manera directa o sin que éste esté comprobado o demostrado. O sea, en pocas palabras, ver para creer. Amén. Porque si no está demostrado, yo no creo. Pero miren que bíblicamente nosotros, dice la palabra así, lo bíblico dice
que creer significa aprender a confiar en la verdad. Aprender a confiar en la verdad. ¿Y quién es la verdad para nosotros? Cristo Jesús es la verdad para nosotros. Su palabra es la verdad para nosotros. Y me llevaba el Señor al versículo que todos los conocemos, todos sabemos, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy, ayúdenme, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la oración con fe y creyendo, nosotros decimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, si nosotros vamos a ponerle ese agregado especial a la oración, que lo vamos a creer, que vamos a orar creyendo el que el Señor, en base a su voluntad, Él nos va a responder, nosotros vamos a tener la confianza de que esa oración ha llegado al trono de la gracia y vamos a alcanzar la misericordia que necesitamos para cada día de nuestras vidas. Amén. Pero en Juan 5:14 dice la palabra así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él que nos oye. Así dice la palabra. Y en el verso es primera de Juan 5:14 y en el verso 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero no vamos a pedir en base a nuestra voluntad, vamos a pedir en base a la voluntad de ¿quién? Del Padre. Vamos a pedir en base a su voluntad, porque nosotros sabemos que la voluntad del Padre para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces vamos a pedirlo así, Señor, es en base a tu voluntad, ¿verdad? Pero también dice la palabra en el libro de Santiago, en el capítulo 1, el verso 6, pero pida con fe. Ahora vamos a hablar de la fe, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Miren, no podemos entrar al trono dudando. No podemos hacerlo. Tenemos que entrar al trono a orar, a tener esa comunión con el Padre cada día, no dudando. No piense hoy una cosa y mañana otra. No piense que hoy le va a ir bien y mañana le va a ir mal. No, usted tiene que ser firme. Usted tiene que ser constante en esa oración. Usted no piense que porque ya oró una semana y después no recibió la respuesta por parte del Señor, usted ya tiró la toalla y dijo, no, ya el Señor no me respondió y ya no voy a seguir orando, tiró la toalla. No permitamos eso, porque la oración es una relación con Dios. Es como la relación que usted tiene cada día con sus familiares. Es como la relación que usted tiene con su prójimo, y su prójimo, ¿quién es el más cercano? ¿Quién es? Su esposo, sus hijos, su familia. Yo me imagino que ustedes cada día que sale su esposo, que sale sus hijos, ustedes los llaman para decirles cómo llegaste, ya almorzaste, cómo te va, a qué hora vas a llegar. Yo soy así con mi esposo. No es que lo estoy controlando, no piensen eso. Pero yo lo llamo y yo le digo, mi amor, ¿por dónde andas? Bueno, siempre estamos trabajando juntos, pero cuando no lo hacemos, yo le digo, ¿ya comiste? ¿Cómo te fue? A mi hijo, ustedes saben que mi hijo, el médico, viaja todos los días a Cascol
y se va en los transportes y yo lo estoy llamando, mijito, ¿cómo vas? Mijito, ya llegaste, ya mi amor, ya comiste, ya almorzaste. Cuando sale, hijo, ¿a qué hora sales para irte a recoger? Así mismo es la relación que nosotros tenemos con el Señor, que deberíamos tener la misma relación que nosotros tenemos con nuestro prójimo, con nuestros familiares. Podríamos decir que con la relación que tenemos con nuestra madre. Yo no tengo, mi madre está en el cielo, mis padres, pero las que tengan, yo me imagino que ustedes las llaman todos los días, porque cuando mi madre estaba viva, yo todos los días lo primero que hacía era llamarla luego que llegaba al banco a trabajar. Mami, ya estoy. Y estaba casada, ya casada. Y yo la llamaba, mami, ya llegué. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien, hija. Ya me voy con tu papá a trabajar. Ok, ma. Al mediodía, si tenía alguna situación con mis hijos, que a veces las chicas que nos ayudaban no llegaban a casa, tenía que yo salir, llevar a mis hijos del colegio a la casa de mi mamá para que me les dieran de comer y que me los tengan hasta que yo regresara del trabajo. Pero estaba en constante comunicación con mis padres, ¿verdad? Con sus hermanos. Les han hecho una llamada, les han preguntado cómo están, con ese familiar que has dejado de llamarlo por alguna situación. Así es la relación que nosotros debemos tener con el Señor. Es diaria, es constante, es firme, no claudicando, no dudando. No es que un día vas a orar y ya mañana no lo haces porque no te respondió. No, como conversábamos con la siervita y le decía el otro día, le decía esas oraciones Kentucky, esas oraciones Burger King, esas oraciones McDonald's, esas oraciones que usted pide y ya está, va, la recibe, la recoge y ya. No, no, no. Dios tiene que ser la oración y la relación que debemos tener con el Señor debe ser constante. Debemos esperar, porque el Señor siempre nos pide esperar. Debemos esperar en su tiempo y en su voluntad, porque Él sabe lo mejor para nosotros, lo que nosotros necesitamos. Muchas veces el Señor no nos entrega una respuesta a una oración porque no nos conviene, no nos conviene a nosotros. Estamos pidiendo nosotros eso, pero el Señor no nos conviene. La oración debe ser constante. Recuerden la regla de oro, Mateo 7:7. Pedir, buscar y llamar todos los días hasta que el Señor nos responda. Amén. Pero el versículo con el cual el Señor ministró mi vida de una manera muy especial, las quiero llevar a leer el libro de Mateo en el capítulo 21, desde el verso 21-22 es con el cual el Señor ministró para esta prédica, pero yo quisiera llevarlas a leer desde el versículo 18, donde el Señor habla de la higuera estéril. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios dice así. Mateo 21, del 18 al 22. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? El Señor Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían en el 20, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Mi amor. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo,
De cierto os digo que si tuvieras fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, o sea, orar para que se seque, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y este es el verso con el cual quiero terminar esta lectura, el 22. Y todo lo que pidiereis en oración, coma, creyendo, coma, lo recibiréis. Amén. Todo. El Señor no nos dice solamente la oración más bonita o la oración que a mí me guste. No, el Señor nos habla de todo. Y todo lo que pidiereis creyendo, lo recibiréis. Miren, un texto poderoso, ya que muchas veces no logramos sentirnos bien nosotros, porque no hemos orado creyendo, o muchas veces hemos orado creyendo y no ha sucedido nada. Pero ¿qué quiso decir en realidad Jesús a sus discípulos? Porque era a los discípulos que el Señor les estaba diciendo. Y hoy yo les estoy diciendo a las discípulas también del Señor, a mujeres de reino, a hijas de Dios, ¿verdad? Les decía, cada vez que oren, hermanas, cada vez que oren, oren creyendo y recibirán lo que estemos pidiendo. Amén. Pero analicemos este verso, analicémoslo así rápido. ¿Qué dice el verso? Dice, y todo, y todo. No dice algunas cosas, no lo dice así, dice todo, amén. Pero el Señor le agrega algo, porque hay una coma ahí. El Señor le agrega algo a esta promesa, porque yo aquí en mi Biblia la tengo en rojo. Significa que esta fue una promesa que el Señor les dio a los discípulos, diciéndoles, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaras, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijera, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. El Señor se lo dijo a sus discípulos y hoy yo se los estoy diciendo a ustedes. Porque una cosa es orar deseando algo. Todos deseamos algo. Todos anhelamos algo. Todos tenemos sueños. Pero otra cosa es orando, deseando eso, pero creyéndolo. Amén. Nosotros tenemos que creerlo. Porque si está en su palabra, son promesas que el Señor nos ha dejado a nosotros, que en ese tiempo se las dijo a sus discípulos, pero que hoy el Señor nos las trae a este tiempo para nosotros, para sus hijos, para sus hijas que estamos aquí y que cada mañana desde hace 4 años venimos levantándonos para ver esa respuesta por parte del Señor, para aquella familia nuestra que aún no ha venido a los caminos de Dios. Amén. Quizás hace 4 años has empezado orando o quizás ya has dejado de orar por esa familia que aún no viene a los pies de Cristo. Yo tengo 14 personas de mi familia que aún no vienen a los pies de Cristo. Y cada mañana me levanto y sigo orando, hermanas. Sigo orando con nombres y apellidos por mis hermanos, por mis sobrinos, por todos aquellos, porque no quisiera que un día se vayan sin Cristo. Pero dice, orando específicamente, mis hermanos. Tenemos que orar, ser específicos en la oración, pedirle al Señor específicamente lo que nosotros necesitamos. Pero además de eso, ser constantes y firmes, como dice la palabra, orando sin cesar, clamando al Señor, orando. Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamándole a Él, al Dios Todopoderoso, porque Él un día, mis hermanas, nos va a responder. Amén. ¿Cuántos lo creen? Porque es fe. Fe es creer. Y no está relacionado, como les dije, solamente con nuestros deseos. Está relacionada la fe y creer con la voluntad de Dios. Amén.
es algo que viene de la fe, porque esto debe estar que la fe más la creencia debe estar basado en la palabra de Dios. No vamos a orar como dice el Señor, no oren con vanas repeticiones como los gentiles que oran en las plazas y gritan. No, que repiten y no saben lo que dicen. Tenemos que orar específicamente en base a la palabra del Señor, en base a la promesa que Dios nos ha entregado, en el nombre de Jesús y con la autoridad que el Señor nos ha entregado para decirle, Padre, en tu palabra está, escrito está, Padre, que tú has dicho que no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, Señor, que no, tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar, que tú estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin, que nuestros hijos, Señor, son una generación bendita, porque Él es un Dios de generaciones, Él es un Dios que ama, Él es un Dios que perdona, Él es un Dios que respalda a sus hijos. Entonces nosotros vamos a orar con esa fe, creyendo, pero en su palabra. No vamos a orar con vanas repeticiones. Siempre vamos a orar sobre esa palabra que hemos leído, sobre esa palabra que el Señor nos ha entregado. Amén. Porque la fe no surge en nosotros, hermanas. No surge en nosotros. Nosotros muchas veces perdemos la fe. Muchas veces la fe mengua en nosotros. Pero quiero decirles que la fe es un don de Dios. Y la fe sale en nosotros como una respuesta a lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces yo leo esta palabra y yo digo, Señor, aquí hay más de 2000 promesas para mi vida y yo las voy a memorizar y yo las voy a repetir a mis hijos de día y de noche y yo me las voy a memorizar y voy a saber que ahí voy a encontrar la respuesta a aquella oración que he hecho hace mucho tiempo. Quizás no hayas recibido aún. Yo aún estoy por recibir también, hermanas. Aún estoy, pero no he claudicado. No he tirado la toalla. He seguido orando. He seguido clamándole al Señor. He seguido intercediendo por aquellos familiares míos que aún no vienen a los caminos del Señor. Porque la fe no surge por nosotros. Es un don de Dios. Cuando yo recibo una palabra de parte de Dios, cuando yo leo la Biblia, leo su palabra, yo recibo esa palabra y se hace un rema en mi vida y llega a mi corazón. Yo digo, esta palabra es para mí. ¿A cuántas les ha pasado eso? El Señor me habló hoy, el Señor me dio esta palabra, el Señor me dijo, aquí yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ora sin cesar, clama a mí, yo te voy a responder, porque cuando oramos sin fe no vemos respuesta, mis hermanos. Lo hacemos con nuestras propias fuerzas, pero cuando oramos con fe vamos a recibir. ¿Cuántas lo creen? Yo lo creo. Cuando yo recibo esa palabra de Dios, cuando yo entiendo lo que el Señor me está entregando en su escritura, yo veo que Dios lo ha dicho, yo lo creo. Porque no me lo ha dicho un hombre, lo ha dicho el mismo Dios todopoderoso, el creador de los cielos, de la tierra, el alfa, el omega, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el Elohim, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese nos ha dicho y yo lo creo. Yeshua HaMashiach lo ha dicho y yo lo creo porque él fue el que murió en la cruz del Calvario. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo y un día lo veré y así lo he visto, mis hermanas. Ustedes saben que yo he dado testimonio en los tiempos de ayuno, en los jueves que tenemos el ayuno en Mano Amiga. Yo he dicho, 3 años oré por mi esposo. Clamaba de día y de noche. Me levantaba a las 5 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 3 de la mañana. Le imponía las manos y lloraba por 3 años. Señor, cámbiale el corazón de piedra y dale un corazón de carne.
y hoy veo el fruto, pero tengo que seguir orando, hermanas. No puedo claudicar, porque es ahora donde tengo que seguir orando más. Cuando mi esposo está viniendo a los caminos, cuando mi esposo está levantándose como ese varón del hogar, cuando mi esposo está levantando y está bendiciendo más familias y el Señor quiere que venga e instruya, que siga adelante. Cuando tu esposo, tú lo ves que camina a la iglesia contigo, tú tienes que seguir orando, no tienes que claudicar. Cuando tus hijos te dicen, mamá, vamos a la iglesia, cuando tus hijos, mamá, tú haces el devocional con ellos, tú levantas el altar, tú tienes que seguir orando, tú tienes que seguir clamando, tú tienes que seguir persistiendo, porque no es que ya lo ves, ya lo viste un día, no, tienes que seguir persistiendo hasta el final, hasta el último día, hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. No podemos claudicar. Tenemos que seguir orando sin cesar. Tenemos que seguir diciéndole gracias, Señor. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Padre, por mi esposo. Gracias, Padre, por mis hijos, porque ya los veo venir, porque esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos mirando las circunstancias, estamos viendo algo que no queremos ver, pero por fe lo declaramos a través de la oración y decimos, Señor, tú lo vas a hacer. Señor, tú lo harás en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hay muchos hijos que están sin trabajo. Hay madres que no claman, que no oran. ¿Usted lo ha hecho? Yo espero que sí. Yo clamo de día y de noche por mi hijo y por mi hija. Ustedes saben que yo tengo una hija en los Estados Unidos. Y yo clamo cada día, Señor, oro, Padre, cuídala, protégela, Señor, en el camino, en el regreso. A mi hijo Juan Carlos, el enemigo, hace un mes, más o menos, le hizo una trampa. El Señor lo había puesto, el Señor cuando él estuvo cogiendo la plaza para ir a hacer la rural, el Señor me habló a mí de Cascol. Y yo le dije a mi esposo cuando él se levantó, el Señor me ha hablado de Cascol. Y Cascol fue la plaza que el Señor le dio porque fue el Señor que se la dio. Porque ahora ustedes saben que a los jóvenes solteros los envían lejos, los envían por Esmeralda, los envían al oriente. Y ustedes saben la situación por la que estamos pasando actualmente. Y yo clamé, lloré. 6 meses venía orando, Señor, dale una plaza donde yo pueda estar tranquila, donde él también, Señor, te pueda servir, donde él, Señor, también pueda estar tranquilo y pueda ir y regresar. Y así fue como el Señor me respondió, pero no claudiqué, nunca desistí, yo siempre persistí, porque la regla de oro dice pedir, tocar, llamar. Amén. La regla de oro dice así, pide, busca, llama, y nosotros tenemos que hacerlo cada día de nuestra vida. Amén. Pero también tenemos que analizar cómo estamos orando. ¿Cómo estamos orando, hermanas? ¿Estamos orando al Padre o a quién estamos orando? ¿Estamos orando en base a su palabra o estamos orando en base a nuestros deseos? ¿Estamos orando en base a la promesa que Dios nos ha dicho o estamos orando en base a lo que nosotros creemos? ¿Estamos orando conforme a la voluntad del Señor o estamos orando en base a lo que nosotros queremos? Porque es ahí donde el Señor ve nuestra fe. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, Padre. Siempre que se haga tu voluntad, Señor, porque sabemos que esa voluntad para nosotros es buena. Amén. Y Jesús no les habla en este capítulo 21 a los discípulos, no les habla de una oración para que ellos presenten sus gustos. No, 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 no. El Señor, de hecho, el Señor les habla y les dice que oren conforme, creyendo y que lo van a recibir. Amén. Porque
Nosotros podemos hablar con Dios y decirle lo que nos gusta. Eso no es malo, hermanos. Dios sabe. Acuérdense que la palabra dice que Él sabe antes que nosotros hayamos terminado, ¿verdad? De orar. Él ya lo sabe y nos habrá respondido. Pero nosotros no podemos orar en base a lo que nos gusta. Porque esas cosas, mis hermanas, no tienen garantía de que Dios lo va a hacer. Debemos orar en base a la voluntad y a la palabra que el Señor nos ha entregado y que hemos leído. Y aparte que el Señor no nos va a entregar si algo que le estamos pidiendo no nos conviene. Amén. Porque Él es bueno y su misericordia nos alcanza todos los días de la vida. Solo Él es bueno, mis hermanos. Porque dice la palabra que nosotros siendo malos les damos buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre de los cielos nos dará lo que nosotros le pedimos? Él nos va a dar, Él nos va a entregar eso. Pero yo quiero para terminar llevarlos al libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos donde están los hombres y mujeres de fe que describen sus hazañas. Ellos describieron sus hazañas. Es por la fe que lo hicieron, es por la fe que lograron, es por la fe que ellos se movieron, es por la fe en que ellos se movieron, no por sus deseos. Porque recuerden a Abraham, Abraham dejó todo lo que tenía y se fue a una tierra que no conocía. Y no por eso no era, y él no la deseaba, él no deseaba. No fue por la palabra que Dios le entregó. Fue por la palabra que Dios le entregó. Porque Dios conocía el anhelo de su corazón, pero no fue por eso, fue por la palabra que Dios le entregó y él caminó en esa palabra. Él caminó por fe. Dios le dio esa palabra y él caminó en base a esa palabra. Cuando te mueves y actuamos nosotros conforme a nuestros deseos, sino a lo que Dios nos ha dicho, tú logras lo que has querido. Tus deseos están alineados a la voluntad de Dios. Vas a ser hombre y mujer dichosa, gozosa en este mundo, porque estás caminando bajo la voluntad del Señor. Porque todo lo que tú vas a desear, no sé si a ustedes les pasa, que a veces yo deseo algo y en el momento ya lo veo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa. Yo le digo a mi esposo, a veces digo una palabra y uy, ya no voy a decir esa palabra porque así viene una respuesta inmediata, ¿verdad? Porque todo está alineado a lo que el Señor nos ha dado, a la voluntad. Entonces nosotros aprenderemos a hacer esas oraciones poderosas, creyendo por fe, con fe, lo que Dios ha dicho y lo vamos a recibir, porque la oración debe estar alineada a Dios. Y para terminar, mis hermanos, les quiero decir que en el capítulo 18 del libro de Lucas, del verso 1 al 8, quiero que lo lean. Acuérdense, se las voy por el tiempo. Les voy a leer. Acuérdense de la viuda que iba todos los días donde el juez injusto. ¿Se recuerdan? Todos los días iba donde el juez injusto. Y ese juez injusto le dijo, ay, mejor le voy a responder porque ya esta mujer viene todos los días. Ya viene todos los días a reclamarme, a decirme, hazme justicia. ¿Por qué? Porque ese juez conocía a la señora, que ella iba siempre, continuamente, le pedía, hazme justicia. ¿Y usted no cree que Dios está dispuesto a escucharnos todos los días? Él no se cansa porque Él es un Dios justo. Si ese juez injusto le respondió a la viuda, ¿cómo más el Dios de los cielos, que es nuestro Padre, nos va a responder la oración que le hagamos? Solo debemos perseverar. ¿Cuántos aquí desde hace 4 años estamos perseverando? ¿Cuántas familias han llegado aquí por perseverar en la oración, pidiéndole al Señor cambie los corazones? ¿Cuántas familias hay aquí? Aquí hay testimonios de familias, de hijos, de madres que han venido, que están aquí por esa oración que alguien hizo. Pero hoy yo les animo a que sigamos orando. Que sigamos orando, que sigamos clamando, que sigamos intercediendo,
por esos familiares, por esos amigos, por esos vecinos que aún no conocen del Señor. Y dice en el versículo de la viuda, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos? ¿Cuántos elegidos hay aquí, mis hermanas? ¿Cuántas elegidas hay aquí? Amén. Esas que clamamos de día y de noche. ¿Usted cree que Él no le va a responder? Por supuesto que le va a responder. Porque usted es un escogido de Dios. Usted es una escogida de Dios. Usted no es una escogida del enemigo. Usted es una escogida de Dios. Usted clama a Dios por su necesidad y dice la palabra que para el que cree todo es posible. Nosotros oramos a ese Dios todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Para Él no hay nada imposible, mis hermanos. No hay nada imposible. Hoy yo quiero declarar sobre tu vida que hoy mismo, si has hecho esa oración y no has claudicado, hoy quiero declarar sobre tu vida que esa oración que has hecho vas a tener respuesta. Hoy quiero profetizar sobre tu vida. Hoy vas a ver esa respuesta. Hoy quiero profetizar. Hoy vas a ver la gloria de Dios porque has creído en el unigénito Hijo de Dios y has puesto tu fe. Has puesto tu fe, has creído y has creído en su palabra todos los días de tu vida. Mientras más llenes tu vida de la palabra de Dios, va a estar alineado todo a su voluntad. Amén. Va a estar toda su voluntad. Y si lo pedimos con fe, orando y creyendo, Él nos responderá, mis hermanos. Él nos va a responder. Porque miren, mayores cosas, dijo el Señor, que nosotros vamos a hacer. Amén. Mayores cosas podremos hacer. Porque cuando Él caminaba por Jerusalén, en este tiempo en que le hablaba a los discípulos, oren creyendo y recibirán, Él oró y Él estaba queriendo, tenía hambre y fue hacia la higuera que comencé hablando y oró y la higuera no daba fruto. Él quiere que nosotros demos fruto. Esa higuera se secó y el Señor no quiere que nosotros nos sequemos en la oración. El Señor quiere que nosotros sigamos perseverando, que sigamos desatando, que sigamos atando, porque nuestra boca tiene poder. Nuestra boca tiene poder para atar y desatar. La oración tiene poder para derribar, para liberar, para sanar. Esa higuera se secó, pero nosotros no nos vamos a secar. Nosotros vamos a continuar orando, clamándole al Señor, dando ese fruto de fe que es creer. Amén. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, mis hermanos. Ahora permítanme orar para terminar este tiempo, para pedirle al Padre que no nos sequemos como esa higuera, que no daba frutos, sino que más bien nosotros perseveremos en la oración y sigamos adelante, porque el Señor nos va a responder en su tiempo y en su voluntad, porque los tiempos de Dios son perfectos y sus pensamientos para nosotros son más grandes y más profundos. Son de amor, son de paz, son de benignidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por tus hijos en este pueblo, Señor. Este pueblo, Señor, que te adora cada mañana. Este pueblo que se levanta, Señor, a orar, a clamar, a interceder, pero por sobre todo a adorarte, Señor. A saber que de ti viene, Señor, la bendición. A saber que de ti viene la respuesta a aquella oración, Señor, que hemos hecho, Padre. Pero no lo hacemos, Señor, porque simplemente te pedimos y queremos que nos responda. Lo hacemos por lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario, allá donde nos diste la victoria hace más de 2000 años. Señor. La oración, Señor. Ese regalo que nos entregaste, Señor. Esa herramienta, Señor, para tener esa comunión contigo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de la oración podemos pelear nuestras batallas. Podemos estar de rodillas y de pie ante el mundo, Señor, porque vamos a ti primero. Tu palabra dice, busca primero el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Y cada mañana aquí, Señor, 55 familias te buscan, Señor. 55 familias claman a ti, Señor, para que tú respondas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo harás, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que harás, Señor, en nuestras vidas, Padre.
Te doy gracias por este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Lo bendigo, Señor. Amén y amén.